En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos hablado de la unción del Espíritu. Cuando el pecado crece, no crece como plantas aisladas, sino que va haciendo una malla, una red. Va creando lo que podemos llamar un sistema. Ese sistema en la Biblia tiene nombre. En el Evangelio según San Juan y en las cartas de San Juan, ese tejido que llega a volverse asfixiante, esa especie de ley perniciosa que se adueña de los corazones y que en cierto sentido obliga a la mente, doblega a la mente hacia el pecado, ese sistema se llama el mundo. Cuando nosotros encontramos en los escritos de San Juan la palabra mundo, a menudo quiere decir esto que hemos venido explicando. Por ejemplo, cuando dice la primera carta de Juan: no améis al mundo ni lo que hay en el mundo, se refiere a esa red compleja, pesada, esa red de complicidades, esa red de pecados que parece que obliga a que las cosas sean así. Es el pecado convertido en estructura, convertido como en una especie de ley. Esto sucede en todos los órdenes de la vida humana. Sucede en lo económico, en lo intelectual, en lo artístico, en lo afectivo. En su momento, por ejemplo, la esclavitud de personas de África, estaba tan profundamente metida en el sistema económico del imperio que era impensable salir de los esclavos, dejar la esclavitud. ¿No era mejor la situación al norte, en los Estados Unidos? Es muy curioso que la revolución y la independencia de Estados Unidos se realiza bajo consignas de igualdad, consignas heredadas de la Ilustración francesa, pero es igualdad para los hombres, no para las mujeres, y es igualdad para los blancos, no para los negros. O sea, aquí todos somos iguales, pero unos somos más iguales que otros. Entonces, era impensable en Estados Unidos, especialmente en los enormes cultivos de algodón del sur de Estados Unidos, lo que hoy es Alabama, Luisiana, Florida, era impensable. La esclavitud estaba metida dentro del sistema. Si uno se pone a pensar, esa capacidad del pecado de convertirse en estructura es una cosa escalofriante. En Colombia lo hemos vivido. Hay ciudades en Colombia que prácticamente vivían, eso ya ha mejorado bastante, pero ya verás el precio, vivían del dinero de la droga. Entonces,
Las mafias del narcotráfico, por ejemplo en la ciudad de Cali, crearon todo un sistema de compra y venta de vivienda, de compra y venta de locales comerciales, que producía todo un flujo de beneficios para una gran parte de la población. Por supuesto, al costo inmenso de destruir el país, de destruir la juventud y de destruir, pues, las instituciones mismas. Empieza una guerra frontal del gobierno colombiano contra los narcotraficantes, se logra desarticular a las principales redes de narcotraficantes en Cali y el efecto es devastador. Resulta que una ciudad tan hermosa queda en condiciones de dificultad, de pobreza y de bandas criminales porque demasiada gente ya tenía incorporado en su sistema de vida el dinero maldito de la droga. El pecado se instala profundamente, como aquella ramera de la que habla el libro del Apocalipsis, la que se sienta y dice: aquí estoy, aquí me quedo para siempre. Así llega el pecado, así llega a las familias. En Brasil, por ejemplo, se está extendiendo la costumbre, que ya existió en otras culturas y en otros tiempos, la costumbre de admitir como cosa normal el adulterio. Incluso, pues se vuelve como una especie de moda frente a la cual la gente sonríe con sonrisa estúpida, la moda de que vamos a hacer fiestas para intercambiar parejas. En Tailandia, el comercio, no solo de sustancias ilegales, sino principalmente el turismo sexual, incluyendo turismo sexual de niños, está metido en la economía. Son los papás muchas veces los más interesados en prostituir a sus niños y a sus niñas, porque hay que satisfacer todo tipo de gustos perversos o pervertidos. Y eso ya forma parte de una cierta cultura y de un cierto ingreso. No hay que suponer que todo tailandés esté metido en eso, pero es lo mismo que pasa con Colombia. Llega el momento en el que es un estigma y la gente asocia tu país con algo. El pecado llega y se instala y se convierte en un sistema impenetrable. Y llega el momento en el que los recursos naturales, los recursos que Dios nos da por creación, por ejemplo, nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de proponernos objetivos con nuestra voluntad o nuestra capacidad de dialogar y de buscar consenso, parece que alcanzan su límite. En tales circunstancias, la Biblia descubre que hay empujones de Dios, empujones bastante literales. Si miras la historia de Sansón en el libro de los Jueces, lo que dice literalmente el texto es que siendo Sansón todavía un adolescente, un joven, el espíritu empezó a sacudirlo. Lo sacudía el espíritu como caña al viento. Entonces, el espíritu es irrupción divina, irrupción que tiene poder para cortar esa reja, para cortar esa red, la red del pecado, para abrir esperanza, para abrir camino donde no lo hay. Eso es lo propio del Espíritu. Podemos decir que el Espíritu es especialista en imposibles. Y yo quiero que nosotros, con la bondad de Dios, vivamos este Pentecostés desde esa óptica, desde la hermosa óptica de la victoria sobre lo imposible. Eso es lo que el Espíritu quiere y puede hacer en nosotros, vencer allí donde parece que no hay ninguna esperanza. Ese es el empujón del Espíritu, esa es la visita de Dios. Y por eso, un mayor amor al Espíritu Santo, una mayor fe, una mayor devoción al Espíritu, nos abre al tamaño de la victoria de Dios. Es necesario dar un último paso en esta serie de reflexiones. Ya hemos dicho cómo el Espíritu quiere venir a nuestros corazones, cómo el Espíritu rompe, cómo logra
superar las estructuras de pecado, es necesario llegar al ungido, con U mayúscula, al Cristo. ¿Quién es este Jesús? ¿Qué es lo que hace grande a Jesús? Que Él tiene el Espíritu. Hay una frase que es importantísima en el Evangelio según San Juan. Dice Juan Bautista, refiriéndose a Jesús: recibe el Espíritu sin medida. Porque Sansón recibió el Espíritu, recibió la visita del Espíritu, pero al parecer ese Espíritu pues no fue suficiente. Sí fue espíritu de fortaleza, pero parece que le faltó espíritu de sabiduría para discernir entre sus propios gustos y apetitos. Téngase presente que Dalila no fue la primera esposa que tuvo Sansón. Dalila pues era filistea, pertenecía al bando enemigo. Sansón tenía el grave problema de que le gustaban más las filisteas que las israelitas. ¿Será porque lo prohibido tiene más encanto? No sé, pero el hecho es que Sansón tenía fascinación, y ya su primera esposa, y él tuvo problemas en su familia, ya su primera esposa ya fue tomada de entre las filisteas, porque él tenía una fascinación en poseer a la mujer filistea. Así como quería, a través de su fuerza, vencer y pisotear a los filisteos, parece que su yo masculino encontraba como un placer especial en poseer a la filistea, a la mujer filistea. Pero en ese modo de obrar había un peligro que eventualmente salió a luz, y ese peligro es que a través de la filistea, pues ya ves todo lo que le sucedió. O sea que Sansón sí recibió espíritu, pero parece que también le faltó luz del Espíritu Santo para ver con suficiente distancia la trampa que le estaban ofreciendo. Porque está claro que Dalila no obra por propio impulso. Dalila obra según las maquinaciones y según los planes de los filisteos, que son los que la convencen, la adoctrinan y supongo yo la sobornan para que haga lo que finalmente hizo. Entonces, lo característico de Jesús de Nazaret es que Jesús es uno que recibe el Espíritu sin medida. Esto quiere decir que Jesús está lleno del poder del Espíritu para romper las ataduras del pecado, para romper las prisiones, para abrir las cárceles, para dar vista a los ciegos, para que los sordos escuchen la palabra y para anunciar el año de gracia del Señor. Y esto es exactamente lo que nos dice el evangelista San Lucas, utilizando una cita del profeta Isaías. En el capítulo 4 de San Lucas encontramos ese famoso pasaje de Jesús en la visita a su sinagoga en Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar la libertad a los cautivos, para anunciar el año de gracia del Señor. ¿Quién es Jesús? En la perspectiva de San Lucas, Jesús es el ungido. Jesús es el que tiene el Espíritu sin medida. Jesús es aquel que es absolutamente dócil al Espíritu. Es el que se deja llevar por el Espíritu. Es el instrumento privilegiado de la acción del Espíritu. Es el que ha sido concebido por el Espíritu. Es el que sana con la gracia, con la fuerza, con el poder del Espíritu. Eso es Jesucristo. Es muy interesante. En San Lucas, en todos, pero sobre todo en San Lucas, esta insistencia en el papel del Espíritu. Y esto es muy importante porque es la diferencia entre Superman y Jesucristo. Superman es uno que tiene poderes, los tiene él, pero los poderes de Superman no los puede tener nadie más. Superman tiene sus poderes porque Superman, según recordáis perfectamente, nació en Krypton, en un planeta que después explotó. Es toda una mitología, ¿no? Una mitología moderna. Y entonces Superman tiene una biología distinta de la nuestra.
Los músculos, los huesos, los tejidos, todo lo de Superman es distinto de lo nuestro. Sus ojos son distintos, entonces tiene visión de rayos X. Tiene una fuerza en su aliento, puede soplar y producir unas olas gigantescas. Pero es porque Él es distinto. Y mucha gente se imagina a Jesucristo como un Superman. Es decir, como si Jesús fuera distinto. Y la Biblia lo que dice es exactamente lo contrario. Que Él es en todo semejante a nosotros, en todo, menos en el pecado. Es decir, lo único que hace diferente a Jesús, lo único que hace diferente a Jesucristo es el Espíritu, es la unción del Espíritu, pero la unción del Espíritu también puede venir a nosotros. Entonces, la humillación del Verbo eterno de Dios en la encarnación es perfecta. Perfecta quiere decir que Jesús no tiene atajos para lograr lo que hace. Jesús todo lo que hace, lo hace con el poder del Espíritu. Así también lo dice San Pedro en su discurso en casa de Cornelio. Jesús, ungido por el Espíritu, pasó haciendo el bien. Y esto explica también esa frase que parece exagerada en el Evangelio según San Juan, donde nos dice Jesús: el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores, porque el Espíritu, porque yo voy al Padre, dice Jesús, y porque yendo al Padre Él nos envía el Espíritu, porque el Espíritu obra en nosotros, y el Espíritu obra en nosotros con el poder con el que obró en Jesucristo. Es que nos falta, me parece que a nosotros nos falta tomar en serio esa palabra que significaba tanto para San Pablo. Nosotros somos coherederos. Nosotros hemos recibido la misma herencia de Jesucristo. Tenemos que tomar en serio la oración sacerdotal del Señor, que nosotros seamos uno en Cristo. Y fíjate lo que dice Cristo al Padre Celestial, que salió en la misa de ayer o de anteayer. Refiriéndose a sus discípulos, dice Cristo: quiero que los ames con el mismo amor que me tenías a mí. No hay diferencia. El mismo Espíritu que obra en Cristo obra en nosotros. Dios no tiene dos Espíritus Santos. Un Espíritu Santo únicamente para uso del Hijo y otro Espíritu Santo para nosotros. Solo hay un Espíritu Santo de Dios. Y ese bendito Espíritu, esa maravillosa unción, es la misma que obró en Cristo, es la misma que obra en nosotros. Es la misma que santificó y fecundó las entrañas de María, y es la misma que obra en nosotros. Esa unción es la que resucita muertos, es la que hace prodigios. Esa unción es la que da sabiduría a los grandes doctores, es la que da fortaleza a los mártires. Esa unción es el perfume de pureza y de santidad de las vírgenes, y es la misma unción que recibimos nosotros en el bautismo, en la confirmación. Es la misma unción, no es otro espíritu, es el mismo Espíritu que nosotros recibimos. Jesucristo es ante todo el ungido. Jesucristo, el ungido, el que trae la unción del Espíritu. Él mismo lo dice. Discutían con Cristo algunos de los fariseos y decían, cometiendo blasfemia, que Cristo expulsaba a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Y la respuesta que da Jesucristo es lo que ya conocemos. Si un hombre fuerte se siente seguro con las posesiones de su casa, pero llega otro más fuerte, lo despoja de lo que tenía. Si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Dedo de Dios, con el dedo de Dios. Es decir,
Jesucristo, con el poder del Espíritu, echa fuera la acción del demonio. Es importante ver que entonces Cristo, con su predicación, con sus milagros, con sus oraciones, con sus exorcismos, Jesús está trayendo el sistema nuevo. El sistema antiguo es esa red que crea el pecado, una red que se vuelve prisión, una red que, como hace la boa constrictora, aprieta, tritura y asfixia. Ese es el sistema antiguo. Pues Jesús trae la unción del Espíritu y trae el sistema nuevo. ¿Cuál es el nombre que tiene en la Biblia el sistema antiguo? En la teología de San Juan se llama el mundo. El mundo. Mundo que es red de pecados y complicidades. ¿Cuál es el sistema nuevo? Tiene un nombre en la Biblia. Se llama el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es el orden nuevo que el ungido trae con el poder del Espíritu. Y por eso Jesús asegura esto: el reino de Dios no está aquí o está allí. El reino de Dios está en medio de vosotros. Frase que se puede entender tanto de la acción interior del Espíritu en cada uno, como del nuevo, como de la nueva red de fraternidad, de conexión, de amor, de misericordia, de ayuda, de perdón que trae el Espíritu entre los discípulos del Mesías. Cuando se dice que el reino de Dios está en tal parte, pues de lo que se está hablando es de una serie de instituciones humanas. Y no es que sean malas las instituciones humanas, sino que las instituciones humanas quedan en el poder o quedan bajo el poder de los corazones humanos, corazones que igual se pueden corromper. Entonces, si uno dijera, el reino de Dios está sucediendo en tal montaña, en tal región, en tal país, pues ese país tendrá sus propias instituciones, ya sea aristocracia, monarquía, democracia, lo que sea, casi que no importa. Y ese sistema que tenga ese país, pues igual se puede corromper. Ese no es el reino. El reino no lo puedes atrapar a través de instituciones humanas, porque las instituciones humanas dependen de los corazones. Y entonces tú puedes tener un rey que sea justo y santo y sabio, como se dice de Luis IX en Francia, o como este otro Enrique allá en Alemania. Tú puedes tener uno que otro rey así santo, o como la princesa Margarita de Hungría. Sí, eso lo puedes tener, uno que otro. Puede haber algún gobernante, o como Giorgio Lapira, el laico aquel dominico, alcalde de esta ciudad italiana que ahora no recuerdo, tal vez es Florencia. Sí, tú puedes tener uno que otro gobernante que es santo y que se desvive por su pueblo y que busca lo mejor para toda la gente. Pero el sistema, la institución humana como tal, depende por completo de los corazones. Entonces, así como la monarquía puede servir para que haya, pues, un rey que sea sabio, fuerte, compasivo y que lleve los bienes de la cultura y de la fe a todas partes, así también ese rey puede ser o tonto, o puede ser perverso, puede ser un incapaz. Ninguna institución humana atrapa al espíritu, ninguna. Porque todas las instituciones humanas están sujetas finalmente a lo que ya explicamos en su momento. Están sujetas a los corazones.
Y por eso el cristiano tampoco le da demasiado peso a que vamos a través del diálogo, el diálogo. Esa palabra sí que se ha repetido en Colombia, el diálogo. Los diálogos con la guerrilla, los diálogos con los grupos paramilitares. Vamos a dialogar, a dialogar, a dialogar. Claro, el diálogo es una gran cosa. Y políticamente el diálogo es un instrumento indispensable. Sí, el diálogo, vamos a dialogar. Pero ¿vamos a dialogar desde la sinceridad o vamos a dialogar desde la hipocresía? ¿Vamos a dialogar desde la consistencia y la coherencia? ¿O por el contrario vamos a dialogar diciendo una cosa cuando están las cámaras de televisión y los observadores de la Unión Europea y apenas se vayan ellos, hacemos cualquier otra cosa? Que es el juego al que hemos estado jugando, juego nefasto, al que hemos estado jugando en Colombia, por lo menos con la guerrilla. Cada vez que se habla de desmovilización y de proceso de paz, sí, estamos interesados en la paz. Y llegan los observadores de la Unión Europea y las cámaras y las fotos y todo el mundo sale muy hermoso en la foto. Se van las cámaras, se va la Unión Europea, igual te secuestran otro poco de gente, le echan una bomba a unos civiles, se toman un municipio. ¿Cuál es ese diálogo? ¿Qué falla ahí? Pues que el diálogo no es magia. El diálogo no es magia. El diálogo sirve si los corazones sirven. Por eso no hay institución humana, no la hay. No hay institución humana que pueda capturar la riqueza, la belleza que solo tiene el reino de Dios. Entonces, ¿el reino qué es? El reino es el orden nuevo instaurado por el ungido. Un orden nuevo que fundamentalmente subsiste en los corazones creyentes de aquellos que se rinden con gusto y con gozo a su reinado. Entonces así acontece el reino. Si nosotros, por ejemplo, en esta casa de oración, si en este monasterio nosotros todos nos abrimos al poder del amor divino, si nosotros nos rendimos a Jesucristo, si le damos entera libertad a su Espíritu, pues el reino va a resplandecer aquí. Y veremos, y verán cuantos se acerquen a este monasterio, verán que es verdad, verán que el Evangelio funciona, verán que el reino es posible, verán que la unción de Dios está en vosotras. Pero lamentablemente, si damos la espalda, pues ahí siguen los muros, ahí siguen los altares, las imágenes, ahí siguen las celebraciones y los rezos, pero ya no se habla del reino de Dios. Ya no brilla, ya no aparece. El reino, el sistema nuevo que trae el ungido, mientras estemos en esta tierra, lo único que hace es despuntar. Lo único que se alcanza a ver del reino de Dios mientras vamos de camino en esta tierra es un amanecer de gracia. Lo único que se ve es un resplandor. Diría San Pablo, borrosamente y como en espejo. Y se alcanza a ver, pero hay suficientes señales para el que quiera ver esas señales. Y esas señales que van marcando el camino en medio del crepúsculo y de la niebla, esas señales que alcanzan a alumbrar lo suficiente para que uno diga, por aquí es el camino, esas señales son los santos. Los santos son los ecos del ungido en la historia. Los santos son el resplandor que ya nos habla del amanecer del reino. Entonces, en medio de las confusiones de esta tierra, en medio de los temores, las persecuciones, las debilidades, las incoherencias, en medio de esa imagen demasiado borrosa todavía y a veces como que se pone más borrosa, en medio de esa imagen borrosa resplandece la santidad de Dios. Entonces vemos un santo, tuvimos a Juan Dominici no hace mucho, vemos un santo, vemos a una Catalina, vemos a una Margarita de Hungría, vemos a una Inés de Montepulciano,
Y en las vidas de ellos, en la manera como obran, en la manera como predican, en el testimonio que dan, en la alegría que tienen, en la esperanza que anuncian, en la penitencia que hacen, en los milagros que Dios les concede, como que hay gemas, como que hay resplandores. Y entonces uno mira a nuestro Padre Santo Domingo, y uno mira a San Francisco y a Bernardo, y uno mira a Benito y Máximo Confesor, y uno mira a San Norberto y Maximiliano María Kolbe, y a Martín de Porres y a Juan Macías y a Rosa de Lima. Y uno va mirando esos resplandores, y en medio de la noche, en medio de ese crepúsculo confuso, y en medio de la niebla, hay suficientes luces para que uno diga, mira, es que parece que el camino no es el camino de la arrogancia ni de la soberbia, que no, ese no es. No es el camino de la dureza, no es el camino de la pereza, no es el camino de la mediocridad. Hay suficientes luces, que finalmente son las luces del ungido, las luces de Cristo, porque son las virtudes y los misterios de Cristo los que están resplandeciendo en estos santos. Alcanzan a brillar suficientes luces y uno alcanza a decir, no, el camino no puede ser la mediocridad, no puede ser. A pesar de que nosotros, aunque fascinados por Cristo, seguimos todavía hasta cierto punto amarrados por los tentáculos del sistema antiguo. Acuérdate que el sistema antiguo es el que San Juan llama el mundo. Nosotros todavía nos sentimos así atraídos por el mundo. No estoy hablando únicamente que de la publicidad o de la superficialidad o de la vanidad, sino la lógica del mundo, esa especie de incredulidad revuelta con dureza, revuelta con orgullo, revuelta con cinismo, revuelta con obscenidad, que se le va pegando. Es una cosa pegajosa, es una cosa viscosa, que tiene tentáculos y que lo busca uno cada mañana y que lo persigue hasta la noche, y el mundo lo persigue a uno, y uno se da cuenta que a menos que esté despierto y orando, como dice el evangelista Lucas en labios de Jesucristo, permaneced velando para poder resistir todo lo que está por venir. Esas palabras se refieren al final de la historia humana, pero ya se cumplen, ciertamente se cumplen en el curso de nuestros días. Uno va sintiendo cómo lo persigue, cómo lo envuelve un descontento, una asedia, una mediocridad que se lo traga a uno vivo, lo succiona. Es como una vorágine, es como un remolino que se lo chupa a uno y lo lleva a la mediocridad y lo lleva a la incredulidad. No creo en nada, no me importa nada. Al fin y al cabo, ¿qué? ¿Para qué me voy a matar yo? Es una vorágine que lo succiona a uno de acuerdo con la debilidad que cada uno tiene. El que tiene un temperamento airado y vengativo siente que un remolino se lo traga y que lo llama a la explosión y a la ira y a la agresividad y a la venganza. Otro, en cambio, se siente débil, se siente tentado por la seducción del placer y de la carne, y siente como si una nube permanente le estuviera envolviendo, una nube de colores extraños, seductores, alucinantes. Una nube, una cosa pegajosa que lo envuelve, que despierta sus sentidos, que lo saca, que lo desconcentra, que lo enloquece y lo está succionando. Y la envidia y el resentimiento y la pereza, y a todos nos persiguen la mediocridad y la soberbia, a todos nos persiguen. Entonces, en medio de esas nieblas y confusiones del mundo, y uno trata de mirar hacia afuera, y lo que ve es también mediocridad en los demás, y uno mira a la iglesia y dice, pero yo, ¿por qué me voy a matar por esto? Si al fin y al cabo los sacerdotes tampoco lo viven. ¿Yo por qué me voy a matar por esto? Si al fin y al cabo los obispos no se preocupan sino de sí mismos, o qué sé yo de qué se preocupan, ni me importa. ¿Yo para qué voy a vivir esto?
Si al fin y al cabo, monjes y monjas está cada uno metido en su mundo, y el que no padece suciedad y pecado de una manera, lo padece de otra. Y entonces uno siente que un vaho asfixiante de tono azufre se adueña de uno, y uno siente que una vorágine lo chupa, lo succiona, lo amarra, pero al mismo tiempo van brillando esas luces. Al mismo tiempo, los ecos de la palabra de Dios están ahí. Y lo que es más hermoso, Jesús mismo, parece que también lo visita a uno. El ungido en persona, el Cristo. El Cristo también lo visita a uno. Y en esa visita de Cristo, y en ese amor de Cristo, uno de repente siente que el mundo, a pesar de todo, no tiene ningún poder delante de Cristo. Por algo Él dice al final del capítulo 16 de San Juan: yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Cristo lo demuestra con la sola majestad de su cuerpo bendito. Cristo lo demuestra con la sola luz de su mirada, con el vigor de su palabra. El mundo lo representa Santa Catalina de Siena como un río cenagoso y a la vez impetuoso, un río que se lo traga a uno y que lo va llevando. Pero existe el puente, dice Catalina, y el puente es Cristo. Y este puente es un puente compasivo, es un puente que nos llama y que nos atrae. Y entonces uno se sube a Cristo. Explica la santa, nosotros subimos al puente, nos apoyamos en los pies, como el que se agarra de un madero de salvación. Nos agarramos de los pies de Cristo. Y agarrarse de los pies de Cristo es agarrarse del arrepentimiento. Y uno dice, pues sí que he sido un tonto. Sí que he sido un tonto y he estado a punto de echarlo a perder todo. Uno se agarra de los pies de Cristo y ya le empieza a lavar las manos y a lavar el corazón la sangre del Hijo de Dios. Uno se agarra de los pies de Cristo y se arrepiente y empieza a sentir que se renueva y empieza a sentir que el mundo ya no tiene tanto poder, que lo que antes parecían bramidos omnipotentes, ahora solo son ladridos lejanos. Sí, sigue habiendo un ruido, sigue habiendo una bulla, un ruido, pero ya es un ruido que ya no tiene poder, ya es más bien el ruido de una fiera herida. El demonio va perdiendo la batalla y uno sigue agarrado a los pies de Cristo. Y uno le repite lo que dijo el apóstol Pedro cuando se estaba hundiendo en aquellas aguas: ¡sálvame! Y Jesús extiende su mano, y su mano es firme en medio de la tormenta y en medio de las aguas. Y uno se agarra entonces de Jesucristo, y el mundo va perdiendo poder. Y así como le sucedió a Pablo en su conversión, también a nosotros una especie de escamas nos caen de los ojos y uno empieza a ver, así como le sucedió también a Job, según el capítulo 38, Señor, yo solo te conocía de oídas, ahora te han visto mis ojos. Y uno dice, sí, a mí me habían hablado, claro, a mí me habían hablado del amor de Dios, pero yo es que no sabía bien qué era eso. Pero ahora que empiezo a conocer el amor, ahora que empiezo a saber que de veras me amas, ahora
Ahora siento que esas voces ya no tienen poder. Ahora siento que esos miedos míos se desvanecen. Ahora siento que esos cantos de sirena y esas seducciones pegajosas ya no me agarran. Ahora siento, Señor, que solo está tu voz, que solo está tu mano, que solo está tu cruz, que solo está tu sangre. Y ahí se siente que ese río cenagoso e impetuoso a la vez ya no tiene poder sobre uno. Y entonces es como si amaneciera en el corazón. Y entonces aparece una luz. Y uno se da cuenta y uno dice, pero ¿yo en qué estaba? ¿Yo qué estaba haciendo? Por Dios, ¿yo qué estaba haciendo con mi vida? ¿Yo qué estaba haciendo con mi tiempo? ¿Yo en qué gastaba mis pensamientos? Y viene una oleada de gratitud. Y viene una oleada de alabanza. De darle la gloria al Señor y de decir, tú eres el santo, tú eres el poderoso. Y ese rostro de Cristo que al principio no decía nada y era apenas como una sonrisa lejana y nebulosa, ese rostro se convierte en una imagen mucho más nítida y uno descubre, ahora puedo decir que conozco al Señor. Lo mismo que les sucedió a aquellos samaritanos, según el capítulo 4 de San Juan. Ellos empezaron conociendo a Jesús únicamente por lo que decía esta mujer, pero después fueron y lo oyeron y se encontraron con Él ellos mismos. Y entonces ellos dicen, ahora no te creemos, ahora no creemos en Él por lo que tú dijiste, mujer. Ahora creemos en Él porque nosotros lo hemos visto, lo hemos oído, nos hemos encontrado con Él. Al principio, uno depende demasiado de lo que otros digan, el testimonio de otros, la predicación de otros. Pero a medida que se va perfilando, a medida que se va dibujando en el corazón el rostro de Cristo, entonces uno siente, es que ahora yo también lo puedo contar. Es que ahora lo sé por experiencia. Hay algo muy impresionante en la carta a los Gálatas. Hablando de su conversión, dice el apóstol San Pablo, esta frase que os ruego la meditéis con mucho amor, especialmente en este día y en la vigilia de Pentecostés. Cuando Dios quiso revelar en mí a su Hijo. Dios quiso revelar en mí a su Hijo. Así como los proyectores necesitan de una pantalla, la pantalla en la que quiere reflejarse el rostro de Cristo es tu propia historia, para que no te lo sigan contando otros. Que uno cuenta que el amor de Dios hizo en mí, que los milagros, que las maravillas, que la liberación, que el don de lenguas, que el carisma, que el poder, y uno oye todo eso, pero como si fueran fábulas. Sí, que le has fumado verde, ya. Tiene que dejar de tomar eso que está tomando. Para unos son cuentos, para unos son fábulas. Hasta que le sucede a uno. Hasta que se enciende el proyector, pero no para que se vea afuera en tablas de piedra, sino para que se vea adentro, en el corazón. Y entonces se enciende el proyector y uno ve a Jesús en uno. Y uno ve que es verdad. Y uno ve que uno puede decir lo que dijo Pablo, Gálatas 2:20. Me amó y se entregó por mí. El día en que se dice esa frase y uno rompe en canto, en júbilo, en llanto o en las tres, ese día, algo único ha sucedido, algo transformante. Ese día uno ve por primera vez el rostro del Señor.
Los de la renovación carismática llaman a esa experiencia bautismo en el Espíritu. Es una experiencia como inmediata. Fíjate, cuando describíamos la irrupción del Espíritu decíamos que era como un toque de Dios, como que Dios toca, como que Dios acaricia. Dios acaricia la historia de Israel. Dios da un empujón a la historia de Israel a través de Gedeón, a través de Sansón, a través de Jefté. Pero es un toque. Así también empieza Dios con nosotros, con cada uno. Nos da como un toque de ese amor, como una caricia. Esa caricia única, primera, significativa, inolvidable, es lo que la gente de la renovación carismática llama bautismo en el Espíritu. Es sentir como esa efusión, como esa certeza, esa alegría, ese gozo inexplicable. Y sentir que el mundo, con todas sus mentiras, el mundo con todos sus bramidos, el mundo con todos sus recuerdos de pecado, retrocede. Los ejércitos van huyendo, dice la Biblia. Los enemigos van huyendo. Es una sensación de victoria. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Se instaura entonces el reino de Jesucristo. Cristo, el ungido, toma el único lugar que puede y debe tener en nuestra vida, el centro, lo más alto, el trono. Cristo toma su trono. Cristo toma su centro. Se dispersan los enemigos. Todavía se alcanzan a oír las voces, las seducciones, los gruñidos, las murmuraciones del enemigo. Todavía hace un ruido, pero ya no tiene poder. Como en la muerte de San Martín de Tours. Hasta el último momento, el demonio gruñendo, ¿no? Ladrando, molestando. Martín de Tours, tendido en su cama, ve que se acerca el demonio. ¿Y tú a qué vienes, bestia feroz?, le dice. Nada encontrarás en mí. El santo está sereno, el santo está en posesión de Jesucristo y está poseído por Jesucristo. Martín de Tours, santo obispo, no tiene el menor temor. Como con un soplido de nariz, echa fuera a la bestia feroz, queda en paz, listo para entrar en el reino definitivo, para entrar en la gloria del cielo. Yo no voy a estar aquí, así se dieron las cosas, y no voy a estar en la vigilia esta noche. No voy a estar. Digamos que físicamente no voy a estar, pero necesito mucho de vuestra oración y os prometo también la mía. Así están las cosas, tengo que viajar y mañana mi Pentecostés será de mucha altura, de aviones y aeropuertos. Ese será la mayor parte de mi Pentecostés. Pero ¿qué es lo que queremos? Para esta noche de oración, pidamos al Señor eso. Los que ya algo, un poquito hemos conocido del amor de Dios, le vamos a pedir que renueve en nosotros esa experiencia. Hazme de nuevo, recréame, vuélveme a crear, hazme de nuevo, como ese cacharro de arcilla que vio Jeremías. Hazme de nuevo, Señor, renueva en mí mi vocación, renueva el amor, Señor, renueva el sí que yo mismo te di, renuévalo.
aleja de mí, aparta de mí mis enemigos. Estamos así, a veces estamos como envueltos entre las dudas, las mediocridades, los escándalos, las seducciones, las mentiras. Hay como una nube de cosas que hace que a uno se le vaya la alegría de ser de Jesús, la alegría de ser de su amor, la alegría de ser de su Espíritu. Que esta noche y este día de Pentecostés sean días preciosos de gracia, donde el huracán benefactor, porque no es destructor, el huracán benefactor del Espíritu espanta todos esos bichos venenosos, para que quede despejado nuestro cielo, para que quede despojado el enemigo, y para que nosotros podamos contemplar un poco más y con mayor claridad el rostro de Cristo. Que sople con poder ese viento, que se vaya esa niebla, que veamos también con mayor claridad esas luces que son los santos. Fíjate lo que le sucedió a Ignacio de Loyola. Llegó el Espíritu, le visitó, y un día él sintió, porque encontró reales esas luces de los santos. Un día él sintió, ¿y si yo hiciera lo mismo que San Francisco o Santo Domingo? ¿Por qué pudo decir esa frase? Porque antes San Francisco y Santo Domingo eran para él fábulas, eran historietas, eran Superman, eran cuentecitos. Y como eran cuentecitos, pues ¿quién le va a dar la vida a un cuentecito? Son fábulas, son mitos. Pero cuando llegó el viento del Espíritu, se despejó un poco la niebla, y él vio que esas luces que arden con amor de Dios, él vio que esos santos son de verdad, y vio que estaban ahí cerca de él. Cerca significa no solo que estaban dispuestos a ayudarle, sino que él mismo, Ignacio, era llamado a vivir como ellos. Bueno, ¿y si yo hiciera eso? Ya he tratado de vivir en la mediocridad y me ha ido muy bien, o sea, un buen mediocre. He vivido en la mentira, he vivido en el egoísmo, he vivido en la desesperación, o por lo menos en la sin esperanza. En eso he vivido también. Poco y nada he sacado de eso, solo sabor de muerte. Bueno, ¿y qué pasa si yo le apuesto a la santidad? Pero eso no puede ser simple propósito humano. Acuérdate que los solos propósitos y el solo consenso no van lejos. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si el Espíritu me llama allá? ¿Y qué pasa si mi oración se renueva con una devoción dulce, intensa, generosa? ¿Qué pasa si mi oración se llena de generosidad? ¿Qué pasa si mi corazón se rinde al corazón de Jesús? A ver qué va a pasar, a ver qué es lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que Dios va a hacer maravillas. Y nosotros podremos entonces decir las palabras de la Santa Virgen María, con las cuales, y creo que no hay mejor conclusión, terminamos estas reflexiones. Os invito a que digamos juntos, quizás sea bueno decirlo de pie tratándose de un texto del Evangelio. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes.
A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre.